Número 10. Notosaurio. El Notosaurus suena como un nombre de dinosaurio, e incluso se parecía un poco a un dinosaurio, pero no lo era. El nombre de esta criatura se traduce como falso lagarto, y vivió hace unos 250 millones de años. La criatura tenía pies palmeados en la parte delantera y trasera, rodillas y tobillos extremadamente flexibles, y un cuerpo largo y serpentino. Podría llegar a medir unos 3 metros de largo, y pesar 91 kilogramos. Tenía muchos dientes, y si todavía estuviera vivo hoy, podría comerte de un solo bocado. El Notosaurus era un animal prehistórico aterrador que los paleontólogos no pueden descifrar. Han pasado mucho tiempo mirando sus fósiles y todavía no pueden entender su fisiología, aunque suponen que era un reptil marino. Creen que tenía un parecido superficial con una foca, y es posible que haya pasado parte del día descansando en la orilla del mar. Tenía fosas nasales en el hocico, por lo que probablemente necesitaba respirar aire. Para darte una buena idea de cómo era el Notosaurus, imagina una foca mezclada con un cocodrilo, con una pizca de dinosaurio esparcida allí por si acaso. Eso era lo que se asemejaba a este depredador carnívoro. También fue uno de los animales más terroríficos del Triásico, con distribución global. Eso significa que el monstruo marino estaba en todas partes, cazando en las aguas poco profundas, merodeando en las profundidades y a veces tomando el sol. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, para ver más videos sobre criaturas increíbles. Número 9. Sinognathus. Sinognathus fue una criatura prehistórica fascinante que vivió en el Triásico desde hace 245 a 230 millones de años. No era muy grande como los dinosaurios que vinieron después, solo crecía hasta aproximadamente 91 centímetros y pesaba apenas 6.8 kilogramos. Esta criatura era del tamaño de un perro, incluso se clasifica como sinodonte, un animal con dientes de perro más pequeño y delgado que los lobos modernos, pero el hecho de que fuera más pequeño que un lobo no significaba que no fuera aterrador. Era una mezcla entre un mamífero y un reptil, una criatura muy especial que vivía en África, la Antártida y América del Sur. A diferencia de la mayoría de las criaturas que tienen muchas especies diferentes dentro de su familia, solo había una especie de Sinognathus. El Sinognathus fue uno de los mamíferos prehistóricos originales. Estaba cubierto por una gruesa capa de piel, tenía una cola larga, podría haber tenido algunas rayas y se balanceaba sobre 4 patas, pero la forma en que caminaba era mucho más reptiliana. Se movía pesadamente como un cocodrilo, excepto que era peludo y tenía colmillos como los de un felino asesino. Su cráneo era tan grande y grueso que su nombre se traduce como mandíbula de perro. Fue un momento realmente interesante para que Sinognathus estuviera vivo. Los dinosaurios aún no deambulaban, el mundo estaba dominado por reptiles en la tierra y en el océano, y los mamíferos solo habían comenzado a evolucionar. Los científicos creen que el Sinognathus evolucionó a partir de una criatura parecida a un mamífero más pequeño unos 10 millones de años antes. Lo que comió exactamente es un misterio. Vivió junto a algunos de los reptiles más peligrosos que jamás hayan existido, por lo que la competencia debe haber sido dura. Número 8. El Kraken Triásico. El Kraken Triásico es el nombre de un potencial monstruo marino que vivió en Nevada durante el periodo Triásico, hace entre 250 y 200 millones de años. No tenemos ninguna prueba indiscutible de que el Kraken Triásico alguna vez existió, y los científicos basan la mayor parte de lo que saben en algunas huellas de ventosas en la arena. Los investigadores estaban estudiando lechos de fósiles cuando se encontraron con las huellas de ventosas de lo que debe haber sido un calamar absurdamente enorme. Las marcas de las ventosas eran tan grandes que el animal responsable debió medir al menos 27 metros de largo. Solo trata de imaginar algo tan monstruoso como una ballena azul, que puede crecer más de 30 metros de largo, solo con los tentáculos gruesos y musculosos de un calamar gigante. Así es como se vería el Kraken Triásico si existiera. Las marcas de la ventosa no se encontraron solas. Las marcas quedaron en el suelo del desierto y rodeadas por los restos dispersos de un Sonisaurus. Parecía que el Kraken desgarró un Sonisaurus y esparció sus huesos en el fondo del mar. Esta sería una hazaña de destrucción bastante impresionante, considerando que el Sonisaurus era un monstruo marino por derecho propio. Este animal tenía más de 13.7 metros de largo. La teoría fue propuesta por primera vez por Mark McMenamin, un paleontólogo demasiado entusiasta. Creía que el Kraken Triásico era el invertebrado más inteligente que existió. Sin embargo, la teoría de Mark se deshizo más tarde y el Kraken se redujo a no más de un par de pulgadas de largo. Mark ha sido denunciado como un fraude y su monstruo ha sido etiquetado como un engaño, pero la verdad es que no hay evidencia directa de que Mark tenga razón o esté completamente equivocado sobre el enorme tamaño del Kraken. Realmente podría haber existido. ¿Qué opinas? ¿Fue real el Kraken Triásico? Número 7. Gigantophis. Hubo muchas serpientes realmente grandes a lo largo de la historia del planeta. La más grande que conocemos fue la Titanoboa, con una longitud estimada de 15 metros, pero había otra serpiente gigante de la que no mucha gente ha oído hablar.
La Gigantophis también era una serpiente que era increíblemente grande. De hecho, hasta el descubrimiento de la Titanoboa en 2019, la Gigantophis había disfrutado de ser la serpiente más grande conocida durante 100 años. Incluso si es la segunda serpiente más grande que conocemos, la Gigantophis todavía empequeñece a todas las serpientes vivas en la actualidad. Tenía casi alrededor de 10.6 metros de largo. Eso la hace significativamente más grande que la siguiente serpiente más larga, la Pitón reticulada. La pitón solo puede crecer hasta un máximo de 8 metros, aunque ha habido rumores no confirmados de pitones manchados que medían casi 10 metros, dado que solo hay una pequeña cantidad de fósiles de la Gigantophis para observar y miles de pitones vivas. La Gigantophis podría haber crecido aún más. Como ocurre con la mayoría de las serpientes gigantes, la Gigantophis era una constrictora, comía exprimiendo la vida de sus víctimas y luego tragándolas enteras con avidez. La serpiente de gran tamaño solo se ha encontrado en el norte de África y Pakistán, lo que sugiere que tenía un rango limitado cuando vivía hace 41 millones de años. Número 6. Cameroceras. Cameroceras no era un pedazo de marisco que la mayoría de la gente estaría interesada en comer. Esta monstruosidad animal podría crecer hasta casi 7.6 metros de largo. Era tan grande que tendrías que pasar la mitad del día tratando de abrir su caparazón para llegar a la carne jugosa. Y hablando de caparazones, su resistente caparazón medía unos 5.4 metros de largo. Los tentáculos y el cuerpo de calamar de la criatura marina agregaron la longitud adicional. Los científicos generalmente consideran a Cameroceras como el cefalópodo con caparazón más grande que jamás haya existido. El Kraken Triásico puede no haber sido real, pero Cameroceras ciertamente lo fue. Era exactamente como una sepia, esos lindos cefalópodos que nadan en los océanos de hoy, solo que era del tamaño de una orca. Y aunque ya la estimamos 7.6 metros, lo cierto es que algunas estimaciones sitúan el cefalópodo por encima de los 10 metros. De cualquier manera, era realmente un molusco gigante. Debido a que era un molusco, Cameroceras no era tan diferente de los moluscos que aún viven hoy. Habría tenido una cabeza molusca blanda en la apertura de su caparazón en forma de cono. De su cabeza blanda habría brotado una colección de tentáculos utilizados para agarrar presas. Luego tenía un pico hecho de queratina, usado para desgarrar los cuerpos de sus víctimas. Esto no parece tan aterrador cuando ves una sepia hacerlo porque son muy pequeñas, pero imagínate encontrarte con un calamar que viviera en un caparazón más grande que un autobús, con un pico como las fauces de la vida. Esa sería una de las cosas más aterradoras imaginables para encontrarse en la oscuridad del océano. Número 5. Shastasaurus. El Shastasaurus fue una de las criaturas más grandes que jamás haya existido, con una longitud máxima estimada de 21 metros. Eso es absolutamente monstruoso, e incluso más grande que el legendario Megalodón. Shastasaurus podría haber pesado hasta unas 81 toneladas. Se cree que vivía en las partes más profundas del océano, y era un reptil. Parecía un pez, pero era un reptil propiamente dicho. Sus fósiles se han encontrado en América del Norte y Asia, lo que significa que probablemente vivió en todo el mundo. El Shastasaurus era un tipo de ictiosaurio. Los ictiosaurios dominaron los mares durante la era mesozoica, pero ninguno era tan grande como este. Es grandioso porque cuando se encontraron los especímenes originales de Shastasaurus, los paleontólogos pensaron que eran pequeños. Los primeros especímenes solo medían alrededor de 7 metros, con un peso estimado de 1.5 toneladas, pero a medida que se encontraron más y más especímenes, resultó que había muchas especies diferentes en el género, y la más grande era Shastasaurus sicaniensis. En general, se acepta que esta especie particular de Leviatán fue el reptil más grande que jamás haya existido. Quiero decir, este animal era casi del tamaño de una ballena azul, y sin embargo era solo un lagarto acuático. Los expertos han descrito Shastasaurus sicaniensis como un híbrido entre un delfín y un lagarto, pero del tamaño de un dirigible. Número 4. Brontoscorpio. El brontoscorpio ya no vive, y por eso deberías estar muy agradecido. Todo lo que sabemos sobre esta antigua especie de insecto proviene de un único espécimen descubierto en Inglaterra, incrustado en un trozo de piedra arsénica. Toda la especie fue descrita por paleontólogos analizando un dedo. Con solo un dedo de la pinza del escorpión prehistórico, los expertos pudieron hacer algunas afirmaciones impactantes. No es un dedo en sí, pero digamos un pequeño dígito. Se cree que Brontoscorpio fue el escorpión más grande que jamás haya existido. Vivió hace 416 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios se apoderaran de la Tierra. Tenía al menos 94 centímetros de largo, un escorpión tan grande que ni siquiera podía esconderse en un zapato de payaso, pero podría esconderse debajo de tu cama, con un aguijón tan poderoso que podría empalarte a través del colchón. Los científicos creen que debido a su gran tamaño, el brontoscorpio no vivía estrictamente en la Tierra. Probablemente disfrutó de un estilo de vida acuático, buscando tierra solo cuando necesitaba mudar su caparazón. El escorpión
escorpión puede haber sido demasiado grande y demasiado primitivo para ser tóxico, pero evolucionó lo suficiente como para poder respirar aire con sus pulmones y respirar bajo el agua con sus branquias. Es asombroso que los científicos puedan juntar todos estos datos gracias a un solo dedo. Casi parece increíble. Número 3. Xenacanthus. El Xenacanthus era un tiburón de agua dulce pequeño pero extremadamente horrible. Se extinguió al final del Triásico hace unos 202 millones de años, pero durante mucho tiempo antes de eso se abrieron paso por todo el mundo como depredadores marinos competentes. Vivieron durante decenas de millones de años, solo para extinguirse por alguna razón desconocida. Se puede decir de inmediato que el tiburón era extraño debido a su nombre, que se traduce del griego como columna alienígena. El tiburón de agua dulce no se parecía en nada a nuestros tiburones modernos. Creció hasta aproximadamente 1.5 metros, tal vez 1.8 metros, por lo que no es más grande que un humano. El tiburón tenía una aleta dorsal que se extendía a lo largo de su espalda y honestamente se parecía más a una anguila que a un tiburón. Aún así, nadie quiere encontrarse con una anguila de 1.8 metros de largo mientras intenta bucear con las tortugas. El Xenacanthus además era muy extraño porque, a diferencia de la mayoría de los peces y tiburones hechos de cartílago, su columna vertebral estaba formada por huesos. Y al igual que un árbol, su columna creció con anillos a su alrededor, que los científicos usan para contar la edad de cada espécimen. Y finalmente, hablemos de sus armas mortales, sus dientes. El Xenacanthus tenía dientes en forma de V, que le permitían aplastar las conchas de crustáceos y peces acorazados. Estos dientes especializados hicieron del monstruoso tiburón un depredador formidable. Básicamente tenía proyectiles perforadores en la boca. Número 2. Edaphosaurus. El Edaphosaurus es el pariente menos famoso del Dimetrodon, ambos miembros de la antigua familia de reptiles de los pelicosaurios. Estos eran reptiles que evolucionaron en todo el mundo mucho antes de los dinosaurios. Lo que los hace tan únicos es que tenían grandes velas corriendo por sus espaldas, como si las usaran para navegar literalmente a través de los océanos. Sus velas eran tan grandes que parecía que podían atrapar al viento, pero solo se usaban para ayudar a mantener la temperatura corporal. Las gigantescas velas les ayudaron a disipar el exceso de calor mientras absorbían la luz del sol durante el día. Y por supuesto, como la mayoría de los animales, los Edaphosaurus utilizaron sus impresionantes características naturales para atraer parejas potenciales. Y aunque el Edaphosaurus es definitivamente una criatura fascinante, también fue una especie de pesadilla. Incluso podrías llamarlo de aspecto poco natural, con una cabeza extremadamente pequeña, un torso monstruosamente grueso y una apariencia general como si se hubiera llenado solo en la cena, y luego no pudiera perder la hinchazón. Los científicos creen que el aspecto excesivamente hinchado se debió a que el Edaphosaurus estaba lleno de muchos intestinos. Usó estos intestinos para ayudar a digerir la absurda cantidad de plantas que tenía que comer todos los días para mantenerse con vida. Para resumir, este extraño reptil primitivo tenía alrededor de 272 kilogramos de intestinos dentro de lo que parecía un lagarto obeso. Podía llegar a medir 3.6 metros de largo. Vivió hace entre 310 y 280 millones de años y prefería vivir en los pantanos, donde era más fácil mover su enorme volumen. Número 1. Trilobites. Los trilobites fueron algunos de los primeros animales que se extendieron por los océanos del mundo. Lo primero que viene a la mente cuando se piensa en un trilobites es probablemente un pequeño animal acorazado, parecido a un insecto que se desliza por el fondo del mar. Y si bien eso es correcto en su mayor parte, es posible que te sorprenda saber que había 25.000 especies de trilobites. Estos animales reinaron supremamente en todo el mundo durante 270 millones de años. ¿Crees que los humanos lo han hecho bien? Porque los trilobites tuvieron su propio imperio durante un cuarto de billón de años. Vivieron desde el Cámbrico inferior hasta el final del Pérmico. Con tanto tiempo para evolucionar, no debería sorprender que hubiera tantas variedades de trilobites. La mayoría de los trilobites no daban mucho miedo. Eran como pequeñas cucarachas en el fondo del mar, no mayores de 2.5 centímetros, pero algunos podrían convertirse en unidades absolutas. Una especie notable fue el Isothelus maximus, descubierto en Ohio en 1985. El trilobite creció hasta 40 centímetros de largo. Era bastante impresionante para una especie que vivió antes de que los animales abandonaran el océano. Incluso hubo un trilobite llamado Terataspis grandis, que pudo haber crecido más de 60 centímetros de largo, aunque los científicos no están del todo seguros. Lo más importante que debes saber es que durante mucho tiempo, los trilobites fueron algunos de los animales más grandes en los mares primordiales. Si fueras a nadar en ese entonces, sería como bucear con una obscena variedad de insectos gigantes con caparazón. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas aterradoras criaturas prehistóricas te gustaría encontrar en la naturaleza? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Y nos vemos la próxima vez.